Bien, hoy tenemos la grata visita de Jaime Beneito. Jaime es piloto de avión y yo le decía, me preparé algunas preguntas porque nunca le hice una entrevista a un piloto de avión. Bienvenido a San Carlos, Sí. bienvenido a la Argentina, Jaime. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por tenerme en el programa y nada, un placer. Bueno, vamos a empezar a contarle un poco a la gente quién es Jaime. Sí. Bueno, Jaime Beneito, me has presentado muy bien, la verdad. Soy piloto comercial, también soy ingeniero aeronáutico, soy español, estoy emparejado con una argentina de San Carlos Centro, por eso mi interés, por Argentina, por el país, por San Carlos, por la provincia. Y nada, nací en Tenerife, una isla pequeña en las Canarias, al sur de la península ibérica, frente a la costa africana. Me crié y crecí en Madrid. En Madrid fui a la universidad y nada, he estado dando tumbos por Europa. He vivido en varias ciudades en España, en Reino Unido y ahora vivimos en Alemania, en Bremen, que es una ciudad cerca de Hamburgo, al norte. Bueno, y ahora vamos a aprovechar a charlar un poco de esto que para vos es una pasión, pero que no se te dio enseguida, ¿no? Como es el volar, como es la aviación. ¿Cómo nace toda esa pasión y esas ganas? Es una historia curiosa, la verdad, que yo siempre había tenido la pasión por la aviación desde niño pequeño. Siempre que veía un avión por el cielo me quedaba embobado mirando y pensando, ojalá algún día pudiera participar activamente. Y lo que pasa es que he seguido una trayectoria un poco serpenteante hasta llegar a la cabina de un avión. Y por lo que hablo con compañeros míos de otra profesión, es algo relativamente normal. O sea, es una profesión en la cual mucha gente llega después de haber hecho otras cosas, se dan cuenta de que lo que hacían antes no les interesaba tanto y la pasión por volar siempre la tuvieron y llegan a una edad más avanzada, puede ser. Y en mi caso, yo fui a la universidad primero porque en el momento en el cual, bueno, cuando yo cumplí 18 años, la aviación comercial estaba pasando por un mal momento en Europa y los pilotos con los que yo hablé me recomendaron que estudiara. Si tenía la posibilidad de ir a la universidad, que lo hiciera. Y bueno, eso hice, por eso estudié ingeniería aeronáutica. No se te iban las ganas. No, claro, digamos que es la carrera más parecida Claro. o más cercana al mundo. A lo que te gustaba. A lo que me gustaba, me encantaba la aviación. Luego me di cuenta que estudiando ingeniería uno ve pocos aviones y muchas ecuaciones y es más matemáticas, física, que también me gusta. Pero bueno, la pasión por volar nunca desapareció y hasta que no lo conseguí no paré. ¿Y cuándo lo conseguís? Yo empecé a volar con lo que se denomina el piloto privado, que es como la licencia más básica de vuelo. Empecé en 2016 en Jerez, al sur de España. Y luego la formación de piloto va por etapas, se hacen como módulos. Primero piloto privado, luego piloto de avión multimotor con varios motores, luego piloto de avión más grande, luego se hace piloto comercial. Es una serie de etapas formativas y lleva un tiempo. Yo todo eso lo hice a la vez que trabajaba como ingeniero, también para costearme la formación de piloto. Entonces, en total tardé quizás, no sé, 6 años, 7 años, algo así, en completar toda la formación mínima que necesitaba para entrar en una aerolínea. Pero el tiempo mínimo en el cual eso se puede hacer es yo creo que en 2 años, si se hace de forma intensa y no se hace otra cosa más que eso. En 2 años quizá uno lo puede hacer. Pero bueno, yo lo dilaté un poco más en el tiempo. También me gustó, porque creo que así lo disfruté más. Me gustó espaciarlo y bueno, estoy muy contento con la formación que tuve. Me formé tanto en España como en Reino Unido como en Alemania, en varios países. Vi métodos didácticos de muchas fuentes distintas, lo cual es enriquecedor. Y primero empecé, bueno, como te había comentado antes, Marisa, en una de las empresas en las que trabajé como ingeniero, también había un avión privado más grande que se llama un Piaggio, es un avión italiano, de fabricación italiana, un turbohélice. Y bueno, tiene capacidad para 9 pasajeros y es un avión como de transporte personal, privado, ¿no? Para vuelos pequeños, cortos, por Europa. Y eso me introdujo en la aviación más profesional, ¿no? Y con esa experiencia ya me permitió entrar en una aerolínea porque eso lo valoraron positivamente. Claro.
Bueno, y ahora estoy en una empresa que se llama DHL, que es la empresa carguera que también opera en Argentina, en todo el mundo. No sé si han visto alguna vez una furgoneta amarilla de DHL. Vamos a estar atentos ahora. Creo que opera en todo el mundo. No sé si en San Carlos opera, pero en Argentina desde luego que sí. Son unas furgonetas amarillas con DHL escrito en rojo. Y en Buenos Aires o en Ezeiza traen la mercancía desde Miami, creo que también desde Santiago de Chile y tal. Y esa es la empresa en la que yo trabajo, es carga. Paquetería, transporte de mercancías, correo y bueno. Jaime, contame cómo fue aquel primer vuelo. Sí. ¿Cómo fueron las horas previas? El primer vuelo que yo hice fue en un planeador, y eso fue hace muchos años, y sí, fue un momento muy emotivo, muy lleno de emociones y de alegría, y lo disfruté un montón. El primer vuelo de un piloto volando él solo, que es lo que llamamos la suelta, es todavía más emotivo porque es la primera vez que un piloto vuela él solo en el avión, entonces es responsable del vuelo él, entonces no hay nadie más que le pueda ayudar si algo va mal, y ese es el momento más emotivo en la carrera de un piloto o de muchos pilotos. Explota la adrenalina. Sí, claro, porque hasta entonces son unas 10 o 15 vuelos con un instructor, hasta que el instructor dice, bueno, creo que ya estás listo para ir tú solo, y tú, vale, si tú lo dices. Llegó el momento. Llegó el momento. Y nada, ese es el vuelo más mágico, cuando uno vuela solo por primera vez. Y luego en la carrera del piloto también, para mí, un momento mágico, también que quizás es más difícil de explicar, pero lo que es el vuelo dentro de las nubes en la aviación, que se denomina vuelo por instrumentos, porque uno no mira afuera, mira a los dentro de los instrumentos del avión, que es lo que le guía a uno, la altitud, la velocidad, el rumbo, por dónde va uno. Y para mí eso fue todavía más mágico que el primer vuelo que la suelta, porque me parece que es un tema de requiere más habilidad. Porque normalmente el vuelo inicialmente es vuelo visual, o sea, uno va mirando fuera y solo se puede volar con buen tiempo. Hay que ver el terreno, hay que ver los otros aviones, hay que ver la meteorología, las nubes, y se vuela visualmente, ¿no? Pero el vuelo instrumental es más complejo, requiere más disciplina, más estudio, más tal, y para mí un momento mágico fue la primera vez que atravesé la primera capa de nubes y salí por la cima de las nubes, cuando en tierra estaba todo nublado, encapotado el cielo, oscuro, y uno despega, atraviesa las nubes y se ve el cielo azul, precioso, con el sol. Para mí eso fue un momento mágico. Sí, y eso todavía lo sigue siendo, o sea, no es algo que uno diga que, bueno, lo has hecho 1.000.000 de veces y ya no, cada vez que lo hago me encanta igual que la primera vez, y es una de las cosas que más me gusta del vuelo, la verdad. Además, el color que tienen las nubes es impresionante. Es impresionante, sí, se ven tan... Esa luminosidad sí. Es impresionante, ¿no? Se ven tan, digamos, no sé, la textura y tal, y luego uno entra dentro de la nube y se empieza a mover el avión, se empieza a menear, y bueno, no parecía tan... ¿Esas son las turbulencias que le llaman o sí, no? Sí, son turbulencias que hay mucha gente que tiene miedo a las turbulencias, y es normal porque... Y ustedes la disfrutan. Bueno, no, disfrutar no, porque no puede uno tomarse el café tranquilamente con las turbulencias, ¿no? Son un poco una molestia, pero no deja de ser eso, una molestia. No es como cuando con el coche uno va por un camino con un montón de pozos, de baches y demás. No es peligroso, pero no es agradable. Entonces a los pilotos tampoco nos gustan las turbulencias, porque no nos dejan comer tranquilamente o beber, o lo que sea. No es cómodo, sin más. Pero no es peligroso. La gente siempre me pregunta, ¿y no es peligroso las turbulencias? No lo son, porque el avión está diseñado, y esto también lo sé como ingeniero, teniendo en cuenta unas turbulencias tan brutales y tan bestiales que antes se muere el pasajero del meneo que el avión en sí. O sea, el avión en sí no va a fallar, la estructura está diseñada para soportar las turbulencias, y no es, por eso no hay que preocuparse. Los pilotos tratamos de esquivarlas y de evitarlas, porque a veces, por eso, porque no es cómodo y no es agradable, y sabemos que a mucha gente le da miedo. Entonces las intentamos esquivar. Lo que pasa es que a veces hay turbulencias de lo que se llama turbulencia de aire claro,
que es las que no se pueden detectar, que no se ven. Y suceden porque los vientos en distintas altitudes cambian de dirección y al cambiar de dirección pues eso genera las turbulencias. Pero las turbulencias que hay dentro de las tormentas, esas sí obviamente las evitamos porque evitamos la tormenta entera. Claro. No nos metemos ahí. Pero bueno, en cualquier vuelo puede haber turbulencias y no... ¿Cuánto puede durar eso? ¿Como turbulencia durante un vuelo? Normalmente duran pocos minutos. El atravesar esa situación. Pero para el pasajero es mucho tiempo, parece mucho tiempo. Parece ¿no? más tiempo del que es realmente, sí. Bueno, depende. A veces hay zonas de turbulencia más extensas. Por lo general duran poco tiempo, también porque los pilotos cuando llega a un punto que esto no es agradable, intentan hacer algo para salir de esa zona. Bien sea subiendo, ascendiendo o descendiendo verticalmente. Llamamos por la radio a los controladores y les preguntamos, oiga, ¿sabes si a lo mejor estamos volando a 10.000 metros de altitud? Y preguntamos al controlador si sabe o tiene información sobre turbulencias a 11.000 metros o a 9.000. Entonces, si nos dicen, pues mire, tenemos un informe de un avión de Iberia que acaba de pasar a 9.000 metros y nos dijo que estaba tranquilo. Pues muy bien, pues bajamos a 9.000. Vamos tratando de usar todos los recursos para evitar las turbulencias. Para ofrecer el mejor viaje. Claro, el mejor viaje, el mejor servicio y la mayor tranquilidad y comodidad para todo el mundo. Sí. Jaime, ¿quiénes viajan en la cabina? En la cabina de vuelo viajan el comandante, que se sienta normalmente en el asiento izquierdo, el copiloto o primer oficial, que sería yo, que va en el asiento derecho, y luego a veces viaja un tercer piloto, dependiendo de la duración del vuelo. Cuando son vuelos muy largos hace falta una tripulación que se llama reforzada porque los pilotos se turnan para descansar. No están las 12 o 13 horas o 15 horas que dura el vuelo, no están sentados en el asiento, como la gente supongo que entendería, es normal que entonces nos turnamos, pero sí suele estar la tripulación completa para el despegue y el aterrizaje, que son las fases con más carga de trabajo, con digamos en las que hay que estar más atentos. Entonces, si hay 3 pilotos en el avión, o a veces incluso 4, durante el despegue y el aterrizaje están. Luego durante el vuelo en crucero se van turnando. Hay unas zonas en el avión para que los pilotos descansen, como una especie de literas, unas camillas, están escondidas, y se van turnando. Para que no se asusten los pasajeros. Claro, para que no entren. El piloto está durmiendo. El piloto durmiendo y se entra en pánico. ¿Cómo el piloto durmiendo? Sí. Pero siendo comandante o siendo piloto, los dos tienen la responsabilidad de conducción, ¿no? Claro, sí. Si bien supongo que la voz final debe ser la del comandante, sí, eso, exacto. La decisión final ante cualquier situación. Eso, o sea, el comandante es la máxima autoridad a bordo de la aeronave. Igual que en un barco, el capitán del barco también es la máxima autoridad. No quiere decir, o sea, que sea la máxima autoridad no quiere decir que lo haga todo. Claro. El trabajo es un trabajo en equipo y la tripulación se reparte las tareas. Y lo que, como te comentaba antes también, la conducción del avión en sí es una labor que se van turnando los pilotos. A veces vuela el comandante, a veces vuela el copiloto y luego el otro piloto, el que no está volando, se ocupa de todo lo demás, de hablar con el control de tráfico aéreo, de gestionar el pasaje, de gestionar cualquier anomalía que pudiera suceder en el avión, comunicar con la empresa, con la compañía, calcular el consumo de combustible, vigilar la meteorología, un montón de tareas adicionales que se reparten entre los pilotos. Y luego se van turnando. A lo mejor en un vuelo vuela el comandante y a la vuelta, el siguiente vuelo vuela el copiloto, y entonces se van turnando. Con esto quiero decir que ambos son pilotos, o sea, los dos saben volar el avión. No es que uno sea solo el que prepara el café y el otro el que vuela, sino que los dos son pilotos con licencia para volar el avión, los dos saben volarlo, se van alternando los roles y si en última instancia, si hay que tomar alguna decisión importante, se suele discutir o debatir, se dialoga, y es como una democracia en la cabina en la cual todo el mundo comparte su punto de vista. Pero en última instancia, si hay algún desacuerdo, que no lo suele haber, pero en última instancia el que toma la decisión final es el comandante, porque es la máxima autoridad a bordo. Jaime, tu trabajo comienza dentro de la cabina. Bueno, comienza antes de llegar al avión, realmente.
Eso, ¿cómo es? Porque también la preparación del avión, Sí. ¿eso de quién depende? Depende de mucha gente. De hecho, hay un montón de personas que se encargan de que los vuelos salgan en hora, de que esté todo preparado, todo organizado. Yo como piloto me presento, o lo que llamamos la hora de firma, una hora antes de la hora estimada de la salida del vuelo. Pero incluso antes de yo presentarme, ya he revisado el plan de vuelo que nos llega a los pilotos por email. Tenemos un iPad con toda la información para el vuelo. Hay una persona que se encarga de preparar eso, que es el despachador. El despachador es el que organiza toda la información meteorológica, el plan de vuelo, el combustible, la carga, y nos manda con un paquete con toda la información, todo lo importante que los pilotos tenemos que saber para el vuelo, y yo eso lo miro siempre antes de presentarme, para ir preparado. Luego eso lo comentamos con la tripulación entera, pues, y miramos el plan de vuelo que nos han enviado y decimos, ¿qué te parece el combustible? ¿Te parece adecuado para esta ruta? A lo mejor la meteorología es mala o se prevé que vaya a haber demoras al aterrizaje en tal aeropuerto porque se ha cerrado una pista, entonces podemos decir, bueno, pues vamos a llevar más combustible por si acaso. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Se comentan antes del vuelo. ¿Ese combustible va como un refuerzo, va en otro almacenamiento? Bueno, en el tanque, los tanques de combustibles están en las alas. Y dependiendo del avión también hay distintas construcciones, pero el tanque principal va en las alas del avión y luego hay otro tanque secundario en el fuselaje, digamos en lo que sería ¿La panza? Sí, en la panza del avión, eso es. Si hablamos de ala, vamos a hablar de panza. ¿No? Claro, sí, se trata de entenderlo. En el fuselaje, que sería el tubo del avión, ¿no? Y en la panza, entre las dos alas, ahí hay otro tanque de combustible. Y normalmente los aviones no despegan con los tanques llenos de combustible. Se carga el combustible necesario para el vuelo y no más. Y el motivo es porque cuanto más pesa el avión, también más consume. O sea, no es lo mismo que el avión pese 50 toneladas a que pese 100, porque ese combustible de más, si uno cargara combustible de más, el hecho de llevar más combustible hace que el avión pese más y a la vez consuma más combustible. Entonces, el consumo total de combustible para el viaje se incrementa. Y claro, hay riesgos. Bueno, el riesgo es económico más que si no es eficiente consumir más de la cuenta cuando no es necesario, pero a veces por seguridad decidimos que sí, que queremos llevar más combustible porque a lo mejor tenemos que esperar antes de aterrizar por meteorología o por cualquier tipo de demoras o por saturación del tráfico que también ocurre, y decidimos cargar más combustible del mínimo necesario para el vuelo. Y bueno, y todas estas tareas se realizan incluso antes de llegar al avión. Y una vez llegamos al avión, pues tenemos un montón de tareas para preparar la cabina de vuelo, comprobamos todos los sistemas, un piloto suele estar programando el ordenador del avión, le introduce la ruta, por dónde vamos a volar, el otro piloto hace lo que llamamos una comprobación exterior, que es damos una vuelta al avión comprobando que todo está en orden, que eso ya antes de nosotros lo hacen los técnicos de mantenimiento, pero bueno, los pilotos lo hacen otra vez. En aviación todo se hace siempre mínimo 2 veces o 3 o 4, y es uno de los principios de la aviación que todo es redundante, porque siempre 2 ojos, 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y todo se hace varias veces, y con esto maximizamos la seguridad, que es de lo que se trata, lo más importante. Decías que el momento del despegue y el momento del aterrizaje son los de mayor actividad. Sí. ¿Qué es más difícil y qué es más emocionante? Bueno, depende. Yo creo que suele ser más difícil el aterrizaje, suele ser más complicado, porque uno, yo la forma que tengo de explicarlo es así. Uno entra de un espacio ilimitado, que es la atmósfera, el cielo. Tiene que entrar en un aeropuerto que es pequeño, que es un espacio limitado. Entonces, de un espacio infinito a un espacio pequeño es más difícil que de un espacio pequeño a uno infinito. O sea, en el despegue, lo que es técnicamente suele ser... la operación en sí es más fácil. O sea, es más complicado aterrizar que despegar. Pero el despegue también tiene sus complicaciones que suelen... porque es el primer momento del vuelo en el cual los motores... tienen que desarrollar la máxima potencia. Entonces, si hubiese alguna falla latente que no hemos detectado, lo cual sería muy raro, suele surgir en el momento del despegue. Por eso suele ser un momento un poco más crítico.
Si fallara un motor durante el despegue, todo esto está pensado, está previsto. De hecho, pasamos muchas horas practicando estas situaciones, y lo que un pasajero podría pensar que sería una catástrofe, en realidad, cuando sucede, y ha sucedido en algunas ocasiones, muy raras, pero a veces pasa, y los pilotos lo saben gestionar, porque es algo que se nos entrena para poder responder. Desde ese punto de vista, del punto de vista de la seguridad, pues sí, el despegue es crítico, el aterrizaje también, y ahí es donde se concentran cuando desafortunadamente hay algún accidente. Suele ser en las fases de despegue y de aterrizaje. En cruceros es raro que pase nada, es la fase más tranquila y más relajada, ¿no? Así que no hay que tener miedo arriba. No, estando arriba no suele pasar nada. Incluso, aunque pasarse algo, contamos con una gran ventaja, que es altitud y velocidad, o sea, es energía. El avión tiene energía, quiere decir que, por ejemplo, si se apagase un motor, o todos los motores, que es algo extremadamente raro, pero si sucediera, uno quiere que eso ocurra en crucero, no cerca del suelo, porque en crucero cuenta con mucha altitud y con velocidad, mucha energía, y esa energía se tarda en disiparse. Entonces, un avión, si se quedara sin motores en crucero, planea. No es como la gente piensa, que cae como una piedra, y no es así. Las alas siguen generando sustentación, no pasa nada, el avión sigue volando. Lo único es que no mantiene la altitud, pero va descendiendo lentamente, va planeando, y en ese tiempo que un avión puede planear a lo mejor 20 minutos. Si es mala suerte que esté en medio del océano, pero si está sobre un continente, en ese espacio encuentra un aeropuerto y se puede aterrizar. O sea, que es algo que no hay que tenerle miedo. Es el medio de transporte más seguro, dicen, ¿no? Sí, es el más seguro. Bueno, hay compañeros que bromean, dicen que es más seguro el ascensor. No sé si... o no sé, o el metro, o algún sistema así. No, pero lo más seguro es el avión, porque hay miles y miles de vuelos todos los días, se mueven millones de pasajeros en todo el mundo, y no hay más que ver que la prueba de que es el medio más seguro es que cuando hay un accidente se entera todo el mundo, porque es algo tan raro que todo el mundo habla de ello, ¿no? Entonces, a veces, o incluso ni siquiera accidentes, sino incidentes, o sea, lo que llaman en inglés un near miss, que es un casi accidente. No hubo accidente, pero por poco, ¿no? Y incluso esos casos salen en las noticias y se reportan, y la gente... La paradoja es que, como un accidente de avión causa más revuelo mediático que de cualquier otro medio de transporte, pues el público piensa que hay más accidentes de avión que de otra cosa. Lo que pasa es que cuando suceden, que es muy raro, se entera todo el mundo, porque todo el mundo lo reporta, ¿no? Informa del tema. Pero sí, sigue siendo el medio más seguro. Puede haber más muertos según el vuelo, ¿no? Y también es cierto, mucha gente piensa que cuando hay un accidente de avión muere todo el mundo, y no es verdad. Estadísticamente, si alguien tuviera la mala suerte de estar involucrado en un accidente aéreo, es más probable que sobreviva que muera. O sea, no es cierto que siempre son catastróficos. Muchos accidentes aéreos son, por ejemplo, cuando el avión aterriza, no le da tiempo a frenar, o se sale de la pista porque hay hielo, o está contaminada, o algo así. Puede ser que el avión se salga de la pista, eso se considera un accidente, pero en muchos de estos casos no hay fallecidos, solo hay heridos, o heridos leves, o incluso ni eso. A veces todo el mundo sale por su propio pie y no pasa nada. O sea, que los accidentes en los cuales son catastróficos y fallece todo el mundo son hoy en día muy raros. O sea, yo le diría al público que volara sin miedo, porque es más probable tener un accidente de camino al aeropuerto que en el avión. Sí. ¿Tuviste alguna situación de emergencia alguna vez? De emergencia no, pero sí que he tenido incidentes en vuelo. Una vez en la etapa en la que estaba formándome como piloto, tuve una emergencia meteorológica, y es que me vi rodeado por tormentas. Me volaba un avión pequeñito, un avión de un motor, una Cessna pequeña. Y estos aviones, el problema que tienen, el problema es que vuelan bajo, vuelan despacio, no tienen mucha capacidad de esquivar las tormentas, ¿no? Esto en aviones de pasajeros no ocurre, porque los aviones de pasajeros vuelan muy alto, vuelan por encima de las tormentas, y muy rápido, y tienen mucho margen de reacción. Además, tienen mejores equipos, tienen radares meteorológicos, cosa que un avión pequeño no tiene. Entonces, en un avión pequeño
uno se expone más a la meteorología. Y sí, me vi en una situación que estaba poniéndose un poco más fea de lo que yo soportaba. En aquel momento también era un piloto bastante inexperto, tenía pocas horas de vuelo y bueno, me puse un poco nervioso porque veía que aquello no estaba acostumbrado, por así decirlo. Pero no pasó nada porque busqué en el mapa, en la carta de navegación, un aeropuerto cercano y al final me desvié y aterricé en un aeropuerto de emergencia, un aeropuerto privado. Ya tuve problemas en tierra, tuve que explicar la situación, llamaron a la policía, no sé, pensaban que... Pero mejor estar discutiendo con la policía en tierra que estar en el aire. Estar seguro y no en el aire. Sí, siempre hay un dicho en aviación, decimos que es mejor estar en tierra deseando estar en el cielo que estar en el cielo deseando estar en tierra. Jaime, ¿ya superaste el tema ese de controlar las emociones? ¿O cada vez que subís a un avión te corre la adrenalina, las emociones, el nerviosismo? Bueno, ¿Se va superando? Sí, se supera. O sea, digamos, yo ahora, para mí... Cada vuelo es un desafío. No, digamos que llega un momento en el cual se vuelve más rutinario, Claro. como en cualquier trabajo, diría yo. Quita que siga siendo un trabajo que me emocione, me encanta lo que hago y yo siempre, como dije al principio, incluso cuando atravieso una capa de nubes hoy en día me emociono, pero me emociono en el sentido de que miro a mi alrededor y pienso que me gusta estar ahí, que es un trabajo que me apasiona, que me llena, que me realiza como persona. Pero en cuanto a nerviosismo y esas cosas, no, porque me lo tomo de una forma profesional, o sea, intento ser profesional, al final es lo que soy un profesional de la aviación y se esperan ciertos estándares. Entonces uno tiene que seguir los procedimientos de la compañía, tiene que actuar de una manera profesional. Y al cabo de los vuelos, digamos que el procedimiento uno lo interioriza más y se vuelve más rutinario, ¿no? Entonces, emociones sí, siguen existiendo, nerviosismo no, diría que no es bueno que un piloto esté nervioso. Quizás hay situaciones en las cuales si uno se mete en una tormenta y tal, aunque uno sabe que no va a pasar nada, pues hombre, a los pilotos tampoco les gusta, también somos humanos. Pero siempre tratamos con profesionalidad y tratamos de dejar las emociones a un lado cuando se trata de conducir el avión de forma responsable. Pensamos siempre en nuestros pasajeros o en la carga o lo que sea que estemos transportando y bueno, es lo que nos importa. ¿Ya piloteaste tu avión o aeronave preferida? Bueno, diría que sí, porque he tenido la suerte de volar aviones muy, muy interesantes. El primer avión que volé, que te conté antes, el primer avión que volé, digamos, profesionalmente, el avión italiano, marca Piaggio, como las motos estas, las Vespas. Bueno, Piaggio es una empresa italiana que a principios del siglo XX hacía motocicletas, pero también hacía aviones para el ejército italiano, el ejército del aire. Ahora son empresas distintas. Y bueno, Piaggio Aerospace fabrica un avión que es muy curioso, si la gente lo mira en internet, se llama Piaggio P180, 180, y es un avión turbohélice que tiene como unos bigotes, como unas alas en el morro. Es curioso de ver, la gente siempre ve que es un avión un poco distinto, no es convencional. Y ese avión me encantó porque era un avión que era una delicia de volarlo, era como un Ferrari del cielo, muy suave, muy preciso, volaba muy bien y volaba muy rápido para ser un turbohélice y ese avión me encantaba. Y el avión que vuela ahora es el Boeing 757, que también es un avión que siempre me había encantado, es un avión muy potente, diseñado en una época, es un avión de los años 70 y en una época en la cual primaban otras cosas, no solo que el consumo fuera el mínimo posible, sino que el avión fuera potente, que fuera capaz de despegar de pistas cortas, en días con mucho calor, porque el calor empeora un poco la potencia de los motores. Entonces, si hace mucho calor o uno despega de un aeródromo que esté a alta altitud, el aire es menos denso y eso hace que los motores empujen menos. Pues bueno, en esa época dijeron, pues queremos un avión que sea capaz de despegar de un aeropuerto muy alto, en un día muy caluroso, lleno de pasajeros y que vuele 7 horas. Entonces le encajaron unos motores bien grandes para que pudiera... soporte todo. Para que soporte cualquier cosa que se le eche encima.
Y bueno, y es un avión que es emocionante cuando uno va a despegar y aplica potencia de despegue, eso empuja de una manera muy como un cohete, básicamente. Y estos dos aviones son, bueno, dos aviones que yo he tenido la suerte de pilotar, que no son tan comunes hoy en día, porque son aviones antiguos, que, bueno, el Boeing 757 que ahora estoy volando como piloto de carga, las aerolíneas de pasajeros ya no lo usan, porque está desfasado para pasajeros porque es un avión viejo. En carga se sigue usando y bueno, he tenido la suerte de poder de pilotarlo, sí, exacto. Cuando viajas como pasajero, Sí. ¿te da ganas de ir a la cabina y meterte allá y decir, soy piloto, soy comandante? Bueno, es verdad que los pasajeros somos malos pilotos porque estamos siempre pensando qué estarán haciendo. Los pilotos somos malos pasajeros, quise. Depende. Cuando vuelo en mi propia compañía, sí, porque voy con colegas. Y bueno, de hecho en los aviones de carga a veces van pilotos como pasajeros. Cuando vamos a nuestra, lo que llamamos balsear, es que vamos a lo mejor de casa al trabajo. Muchos pilotos no viven en el aeropuerto en el cual trabajan. O sea, yo trabajo en un aeropuerto que se llama Leipzig, que es en el centro de Alemania más o menos, pero si voy de Madrid, pues bueno, voy en un avión de compañía y me llevan colegas en el avión. Voy con ellos vuelan y yo voy como pasajero a mi lugar de trabajo, ¿no? Si vuelo como pasajero en un avión, bueno, ahora que vine con Lufthansa, por ejemplo, vine de Frankfurt a Buenos Aires, no, ahí no digo nada porque no conozco. En compañías españolas quizás sí saludo porque conozco gente. Claro. Cuando vuelo con Iberia, por ejemplo, tengo muchos amigos en Iberia y ahí sí me identifico y digo, hola, soy piloto en DHL, no sé cuántos. Ah, pues pasa, saluda y tal. Y paso y saludo y bueno, y eso. Pero sí, una cortesía profesional, por así decir. Claro. Pero bueno, como pasajeros nos vamos a nuestro asiento y tratamos de no molestar. Jaime, ¿qué es lo que no te pregunté y tenés ganas de contarnos? Bueno, buena pregunta. Tenía que haber pensado antes. No sé, creo que tratamos bastante del tema del miedo a volar, que por ahí me dijo Luis y que hay gente que tiene miedo a volar y que le gustaría hablar con un piloto para que le cuente sus miedos y no sé, ya comenté algunos de los miedos típicos a volar, las turbulencias, hay gente que me pregunta, ¿y si se apagan los motores? Bueno, lo que conté, los aviones planean, no caen a plomo como una piedra. Pero creo que lo más importante en cuanto a la seguridad y que debería tranquilizar a la gente es el hecho de que en aviación todo es redundante. O sea, no hay ni un solo sistema crítico que si falla el avión se estrelle o haya un accidente. Todo va siempre por duplicado, por triplicado. Los pilotos somos 2 pilotos, los motores mínimo 2. Hay otros aviones que tienen 3 o 4. Y todos los sistemas internos del avión van duplicados o triplicados por si alguno falla. El otro sistema se puede encargar y suplir esa carencia, ¿no? Y ese es el principio de la aviación, que todo sea redundante, todo por si algo... Porque el sistema está ya diseñado teniendo en cuenta el error en mente. O sea, ya como ingeniero no pensamos, ¿qué pasa si esto falla? Directamente pensamos, bueno, el día que esto falle, esto se resuelve de esta forma. Ya tenemos en cuenta que va a fallar, ¿no? Claro. Entonces, se diseña todo teniendo en cuenta que el error va a ocurrir, ¿no? Y por eso es un sistema tan seguro, porque para que un avión se caiga o haya un accidente, tienen que fallar muchas cosas, muchas, no una. Y ahí este es el modelo del queso suizo, que se tienen que alinear los agujeros del queso, de las etapas, y para que al final ocurra algo malo. Y esto es muy improbable, y cada vez más improbable, porque cada vez que ocurre un accidente en aviación, ese accidente se estudia hasta el último milímetro para que lo que ocurra en ese accidente, lo que ocurrió, no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces es una industria que aprende de sus errores, y los errores del pasado se usan para implementar protocolos de seguridad para el futuro, y así es como se ha conseguido una reducción tan exitosa del número de accidentes en la historia de la aviación, que es una historia corta. O sea, la aviación tiene 100 años de historia
y en 100 años, en menos de 100 años, se ha convertido en el medio más seguro, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gustaría transmitir al público, que cada vez que se monten en un avión, que piensen que están en buenas manos, que hay un montón de personas que velan por su seguridad, no solo en el avión, sino en tierra, también, incluso una cosa que a mí una anécdota como piloto. Sí, porque es la comunicación constante de ustedes con la base, con el control. Exacto, o sea, tenemos comunicación constante con el control de tránsito aéreo, que se encargan de separarnos de otros aviones, porque ahí, aunque el cielo es infinito, el cielo es muy grande. Si se escucha por ahí, o se ha escuchado en algún momento, choque de aviones. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser? Eso es algo muy extremadamente improbable. Pasó en Washington, en Estados Unidos, hace poco. Si ocurre es en la fase cerca del suelo o cerca de un aeropuerto. En crucero no es prácticamente imposible que eso pase. Y en este caso, que pasó en Washington, fue un helicóptero que se chocó con un avión de pasajeros. Ni siquiera fueron dos aviones de pasajeros, un helicóptero y uno. Y ahí todavía se está investigando. Es otro tema en aviación, que los accidentes se investigan exhaustivamente y se tarda siempre un tiempo en llegar a las conclusiones. Es algo que a veces, claro, el público no quiere conocer las causas inmediatamente, quiere saber qué ha pasado. Y a veces a mí me preguntan, cuando hay un accidente, me preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Y yo, pues no lo sé todavía. Hay que investigar el accidente, y hay que investigarlo bien para no equivocarlo o errar. Porque también es grave apuntar el dedo en una dirección si no fue eso, ¿no? Entonces hay que investigarlo muy bien. Pero vamos, choques de aviones son algo extremadamente raro. De hecho, este que pasó en Washington ahora se dice que fue el primero desde el año 1970. O sea, en 50 años ha habido uno. Es algo tan raro que se está investigando muy a fondo para ver qué ha fallado ahí. Pero sí, en aviación, el control de tráfico aéreo se encarga de que los aviones estén separados entre sí, y los pilotos también estamos en contacto con nuestra compañía y con los técnicos de mantenimiento de la compañía, que ellos desde tierra reciben por data link, ven en tiempo real los sistemas del avión. Incluso a mí una vez me llamó la atención cuando me contactaron desde tierra, un técnico de mantenimiento, y me dijo, mira, preventivamente vamos a reducir el empuje en el motor derecho porque estamos notando aquí que está subiendo la temperatura del aceite. Estaban analizando sus datos y habían llegado a la conclusión de que querían reducir un poco la potencia de ese motor. Y nosotros estábamos en cabina, nos llegó el mensaje y dijo, y lo miramos. O sea, se dio cuenta el técnico de mantenimiento antes que nosotros de algo que estaban dando, y era precaución. O sea, ni siquiera es que estuviese mal, era que estaban fijándose que la tendencia no era buena. Y nos llamó la atención porque se dieron cuenta ellos antes que nosotros, incluso. O sea, que hay muchísima gente, tanto en tierra como en el avión, que se encarga de que cada vuelo llegue a buen puerto, y eso es algo que debería tranquilizar a todo el mundo. Yo entiendo que aún así los miedos a volar son irracionales, y hay gente que dice, bueno, ya, yo lo sé, a mí me lo han contado, pero aún así tengo miedo a volar. Yo lo entiendo, es natural, porque el ser humano no está diseñado para estar en el aire, ¿no? O sea, llevamos miles de años de historia en tierra, y ahora de repente estamos en el aire, y no es una situación habitual, ¿no? Entonces lo entiendo. Pero intento al menos expresar la aviación desde un punto de vista un poco más técnico, porque a veces eso tranquiliza a la gente que no conocen o desconocían algunos datos, y a lo mejor se quedan un poco más tranquilos y van un poco más seguros a volar la próxima vez. No hay duda de ello. La última, ¿qué es la caja negra? La caja negra es, buena pregunta, en realidad... ¿Es verdad que no es negra? Es verdad que no es negra, es de color naranja. La caja negra son dos, es lo que se llama el Cockpit Voice Recorder, es una grabadora de todo lo que ocurre en la cabina de vuelo. O sea, graba las conversaciones de los pilotos entre sí, graba también las comunicaciones por radio con el control de tráfico aéreo, y luego hay otra caja que es la grabadora de datos de vuelo, que recoge toda la información que los pilotos ven en sus pantallas, queda registrado. Todas las posiciones de todos los botones del avión, las palancas del tren de aterrizaje, los flaps, los controles, los alerones. O sea, la posición de todas las palancas y todos los controles del avión quedan registrados. Parámetros de motor, por ejemplo, el empuje que están produciendo los motores y todo eso. Entonces, estas dos cajas son de color naranja,
para poder identificarlas rápidamente en caso de que haya un accidente, para poder encontrarlas. Y es lo primero que hacen los equipos de investigación de accidentes cuando hay un accidente, buscar estas cajas negras, porque contienen muchísima información muy valiosa para determinar las causas del accidente. Y bueno, básicamente se usan para investigar cuando ocurre un accidente y para evitar que se vuelva a ocurrir un accidente similar en el futuro, ¿no? En caso de incendiarse esas cajas negras se pueden incendiar. Sí, bueno, tienen... Sí, digamos que el episodio termina con un incendio. Sí, son unas cajas que están diseñadas para aguantar temperatura, para aguantar las temperaturas extremas en caso de un incendio. También pueden aguantar estar sumergidas bajo el agua durante mucho tiempo, no sé exactamente cuánto, pero mínimo 30 días, o si no más. Hay muchos modelos, pero la ingeniería de estas cajas también va mejorando con el tiempo, porque antiguamente la grabadora de datos de vuelo solo grababa los últimos 30 minutos de conversaciones y demás, ¿no? Era un disco magnético que se iba reescribiendo constantemente y grababa 30 minutos. Ahora creo que lo mínimo son 2 horas por ley, pero lo van a ampliar a 24 o a las últimas 24 horas porque cada vez se está dando cuenta de que a veces la última media hora de vuelo no alcanza para entender todo lo que pasó. Entonces van ampliando la capacidad. Y sí, son cajas que aguantan condiciones extremas, aguantan el impacto. Pues si hay un impacto, las aceleraciones están diseñadas para aguantar esas aceleraciones. Y suelen estar ubicadas en la cola del avión, que es la zona... normalmente si un avión estadísticamente suele ser la zona del avión menos dañada en caso de que haya un accidente. Estadísticamente. Y bueno, sí, se usan para eso, para la investigación de accidentes. Luego mucha gente me pregunta también, ¿y si las cajas son casi indestructibles, por qué no se hace el avión entero de ese material? Bueno, porque si no se levantaría del suelo el avión. Pesaría tanto que no sería inviable completamente. ¿Por qué es necesario que un avión haga escala? Pues por muchos motivos. Puede ser por motivos técnicos. Si no alcanza el alcance del avión para llegar al destino, tiene que parar a repostar. Puede ser por motivos comerciales. A veces tomamos un vuelo para ir... Ahora, por ejemplo, creo que lo está haciendo Swiss, la compañía suiza, vuela de Zúrich a Buenos Aires haciendo una escala en Sao Paulo, en Brasil. Y eso es por motivos comerciales. Podría hacer el vuelo directo, pero lo hacen porque en Sao Paulo toman y dejan pasajeros, entonces venden más billetes y motivos económicos. Pero sí, pueden ser por motivos técnicos o por motivos económicos. Y a veces son por motivos no previstos. Por ejemplo, cuando vine a Argentina, llegamos de Alemania antes de ayer, el vuelo se supone que iba a ser un vuelo directo de Frankfurt a Buenos Aires. Pero nos desviamos a Sao Paulo porque por la mañana en Buenos Aires había niebla matutina. Es niebla que se despeja durante el día, se despeja a las 10 de la mañana, ya se ha despejado, pero como el vuelo iba a llegar a las 7, 6 de la mañana, a esa hora la niebla era muy densa y no se podía ver la pista de aterrizaje, así que los pilotos decidieron, antes de estar dando vueltas encima del aeropuerto esperando a que se despeje, mejor aterrizar en Sao Paulo, repostar y esperamos ahí hasta que mejore el tiempo en Buenos Aires y luego ya salimos a Buenos Aires. Bueno, pueden ser por muchos motivos. Estos son algunos de ellos, sí. Jaime, me reencantó charlar. Igualmente. Me gustó muchísimo esta charla y aprender. Sí. Aprender porque además, como dije al comienzo, es poco común encontrarse con un piloto de avión, con un comandante, y que nos pueda contar de una manera tan fácil y tan sencilla para que podamos aprender, ¿no? Y vencer el miedo. Sí, me encanta. A mí me encanta charlar de cualquier tema, pero de lo que yo sé, que es la aviación, hay gente que a veces no tiene la oportunidad de hablar con un piloto y me hacen preguntas y me encanta hablar de esto. Así que muchas gracias por tenerme aquí en el canal y nada, hasta la próxima. Será hasta la próxima y seguimos charlando. Sí. Seguramente habrá modelos nuevos y habrá muchas cosas más para comentar. Sí, la aviación es una industria que cambia constantemente. Constantemente, ¿no? Y siempre hay cosas de las cuales hablar, sí. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Marisa.